8 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ex ministro de la Producción, economista Julio José Prado. Lo invitamos para hablar sobre la incidencia del tema de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a los diferentes países y en el caso ecuatoriano del 10%. ¿Cómo va a incidir esto, Julio José? Muy buen día. Buenos días Miguel, saludo a usted y a todos quienes nos escuchan. A ver, entonces tenemos ya en estos primeros días, ¿no es cierto? Ya prácticamente 5 días desde que se anunció este Liberation Day, el día de la liberación por el presidente Trump. Ya tenemos algunas ideas, digamos, de por dónde puede ir los principales efectos. Son efectos que se van a mantener, digamos, específicos en Estados Unidos. Hay efectos indirectos en el resto de economías del mundo y de forma directa e indirecta nos golpeará al Ecuador y a varios países del mundo y evidentemente a América Latina. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los primeros efectos que hemos comenzado a ver? Primero, una subida muy importante de la incertidumbre y que se refleja directamente en la caída de las bolsas de valores en Estados Unidos y en todo el mundo. Antes de entrar a esta entrevista estaba revisando lo que sucedió con las bolsas asiáticas, los mercados asiáticos, y hay caídas históricamente altas hasta el cierre de la sesión del día de hoy, que allá ya han cerrado. Entonces, por ejemplo, el índice de Japón, de la bolsa de Japón cayó más de 7 puntos, menos 7. El índice de la bolsa de Hong Kong, también que es un gran referente a nivel internacional, cayó más de menos 12 puntos al momento que lo vi. Y las bolsas de Europa están también cayendo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en alrededor de entre un menos 5 y un menos 7%. Esto lo que refleja es las expectativas negativas, digamos, de los inversionistas a nivel internacional y dos temas adicionales. Primero, el hecho de que esta caída de la bolsa lo que refleja es temor con respecto a una recesión en Estados Unidos, una posible recesión global, como respuesta directa al tema de los aranceles introducidos por los Estados Unidos. Y el otro efecto que estamos viendo a nivel internacional y que se nos pega de forma directa, Miguel, es el tema de la caída del precio del petróleo. Hay una reducción importante. En este momento se está transando todavía en las bolsas internacionales como un commodity, pero el WTI está alrededor de los 62 puntos y el Brent había caído también bastante a un nivel importante, digamos, en las últimas horas, y esta tendencia seguro se mantendrá. Ahí tiene usted unos dos primeros efectos internacionales, y ahora habrá que ver los efectos ya puntuales para el Ecuador específicamente y qué podemos hacer. ¿Y cómo enfrentar desde el Ecuador este desafío del 10% de aranceles con los Estados Unidos, sabiendo de que es el principal socio comercial? Sí, Miguel. Entonces, a ver, hay cosas que debemos hacer y que son seguramente buenas prácticas en general y respuestas inmediatas específicas a este escenario que estamos viviendo, y sobre todo también quisiera ponerle aquellas cosas que no deberíamos hacer, aquellos temas en los que no debemos meternos desde el Ecuador. ¿Cuál es en esa línea de lo que no debemos hacer y que podría llegar a ser incluso más perjudicial, más peligroso, diría yo incluso, el tema de una retaliación comercial? Es decir, si es que el gobierno actual o en futuro, ya que estamos evidentemente en un proceso electoral, decide que hay que subir aranceles, hay que poner salvaguardas, hay que entrar a una disputa comercial de tú a tú con Estados Unidos, que eso seguramente es algo que lo veremos de parte de los grandes bloques comerciales en la Unión Europea, o ya lo estamos viendo de la retaliación que está iniciando China, pero evidentemente América Latina y particularmente el Ecuador, es muy difícil que nosotros podamos ponernos de tú a tú con Estados Unidos y subirle el arancel para esperar una negociación más adecuada. Eso sería un error, ¿no? Y además encarecería nuestros productos. Entonces, quitando eso del medio, y es importante porque hay al menos la candidata Luisa González en su plan de gobierno, lo que propone es justamente aumentar aranceles hasta el techo máximo consolidado de la OMC, y eso ahora o en el futuro nos pondría en una situación mucho más complicada. Entonces, lo que hay que buscar son las otras salidas. ¿Cuáles son las salidas, digamos, que podría comenzar a conversar el gobierno en conjunto con los sectores
productivos y después llevarle la propuesta a Estados Unidos, sin duda una reducción arancelaria, ¿no? Entonces, revisar una lista importante de aranceles que en línea con lo que se ha trabajado con acuerdos comerciales anteriores, sobre todo lo último que se hizo con China, lo que se hizo también con Corea, con Costa Rica, revisar también lo que se hizo en su momento hace casi 10 años con la Unión Europea, etcétera, y retomar todos los temas de los diferentes momentos de negociaciones que tuvimos con Estados Unidos, refrescar esa lista y buscar dónde tenemos espacio, yo diría casi inmediato, para hacer una reducción. Siempre pensando, Miguel, en que esa posible reducción, como va a ser bastante rápido y no va a ser estilo tratado de libre comercio en el cual tenemos meses o casi años incluso para negociar, para regresar, para analizar, tiene que ser muy curada, muy cuidada para que no vaya a afectar a la producción local, ya sea producción agrícola, agroindustrial o específicamente a la manufactura. Entonces ahí es donde podemos ir en una primera pasada, ¿no? Una revisión de aranceles que va a tener que ser no solo para Estados Unidos, sino que va a tener que ser transversal, que sí se lo puede hacer, Miguel, porque recordará usted que justo en el año 2021, en el gobierno del presidente Lasso, yo era ministro en ese momento, hicimos una revisión de más de 660 subpartidas arancelarias para reducir, y eso sin un costo para el sector industrial, sino más bien para facilitar costos, bajar tarifas, etcétera y demás de importación, y fue bastante positivo después del shock de la pandemia. Otra lista de, digamos, otro gran grupo de temas que podemos avanzar, Miguel, es todo lo que tiene que ver con facilitación de comercio. Entonces, lo que pasa es que eso ya lo venimos trabajando, no es que sería un tema novedoso, digamos, los últimos gobiernos, los últimos dos gobiernos y este tercero, digamos, han venido trabajando directamente con los Estados Unidos en facilitación de comercio, en las reuniones, ¿no es cierto?, TIC, como se llaman, que son los consejos de comercio e inversiones con los Estados Unidos. Hay una serie de elementos que ya se han avanzado, se puede avanzar mucho más, evidentemente, y mucho mejor, pero hay que destrabar una serie de cosas en aduanas, en el ARCSA, en agrocalidad y algunos temas, digamos, que también dependen de la comunidad andina, que no son fáciles de lograr. Pero esa es la vía por la que hay que avanzar. Y después hay toda una serie de otras cosas, Miguel, que está pidiendo Estados Unidos, que ya lo ha puesto por escrito, digamos, en el documento que circuló el 31 de marzo, hace una semana, en la que hay temas relacionados con el ISD, que ellos piden que se revise, hay temas relacionados con compras públicas, hay temas relacionados con el sistema andino de franjas de precio, etcétera. Entonces, ahí hay evidentemente una hoja de ruta de corto y mediano plazo que hay que iniciar. ¿Qué políticas debiera acordarse? Usted ha citado el tema del planteamiento de la candidata de la Revolución Ciudadana, y al gobierno, ¿cómo le ve en este sentido? Porque al final de cuentas hay países como Venezuela que le han puesto el 15% de aranceles, o a Nicaragua 18%. A ver, Miguel, creo que hay que tratar de separar la campaña política y los temas políticos ideológicos, digamos, de esta decisión. Porque a favor y en contra, digamos, de un lado y del otro, hay gente que dice la visita del presidente Noboa no sirvió para nada, porque igual nos clavaron las tarifas o los aranceles al 10%, y del otro lado se dice si es que él no iba, entonces seguramente nos clavaban algo más alto, etcétera y demás. Yo no creo que ninguna de las dos posiciones es válida, es técnica, es razonable, porque la administración del presidente Trump en realidad ya tenía tomada su decisión. Es una decisión transversal para todos los países que tienen comercio con los Estados Unidos, y entonces dentro de esa línea el 10% es igual, digamos, a lo que nos ha tocado a la gran mayoría de países de América Latina, y evidentemente hay un tema ahí ya no comercial, sino ideológico con el caso de Nicaragua y de Venezuela, que tiene un arancel bastante más alto. Y por eso le digo, ahora, en términos de la decisión de la semana pasada del presidente Trump, no hay un tema a favor o en contra, digamos, con el gobierno del Ecuador. Terminamos igual que el resto de países de América Latina, y igual podemos decirlo que lo sucedido con Colombia, con el presidente Petro, digamos, a ellos tampoco les fue ni peor ni igual que al Ecuador, y tampoco otros países que han tenido mucha cercanía, como Argentina o el presidente Milei, por ejemplo, igual tuvieron 10%, ¿no? Entonces, por eso es que hay que separar el tema, el componente político. Ahora, a largo plazo, ya ni siquiera a largo plazo, Miguel, pero después de este fin de semana de elecciones, creo que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no es cierto?, el resultado de las elecciones, y si es que pongamos el caso que llega la Revolución Ciudadana de vuelta, digamos, al poder, evidentemente ahí
vamos a tener que como país, y evidentemente en ese caso ese gobierno, tener muchísimo cuidado de que no vayamos a exacerbar las disputas comerciales con los Estados Unidos, que vayamos a hacer ninguna bravuconada, digamos, al estilo lo que hizo el presidente Petro en Colombia, porque sabemos que del otro lado le tenemos al presidente Trump y esto no va a salir evidentemente nada bien. Lo otro, como decía, no subir aranceles, no subir salvaguardas, o peor, tomar decisiones como subir el ISD o tratar de comenzar a decir que ahora como Estados Unidos está siendo más proteccionista, el Ecuador tiene que volverse más proteccionista, más cerrado, o tomar decisiones, digamos, en contra de la apertura comercial. Cualquiera de esas decisiones sería totalmente equivocada. Yo creo que en la otra línea, digamos, si es que el resultado le favorece al presidente Noboa y hay continuidad, será más fácil y más rápido tomar algunas decisiones de acercamiento hacia los Estados Unidos, seguir avanzando las mesas de negociación, y creo que eso puede ser más favorable al Ecuador, porque lo otro, Miguel, es que no podemos esperar hasta el 24 de mayo, hasta que haya una posesión presidencial para poder, o un cambio presidencial de ser el caso, para tomar carta en este asunto. El mundo se está moviendo muy rápido y el Ecuador no puede quedar rezagado. Hay que tomar una posición, hay que buscar las canales de negociación con Estados Unidos y avanzar. Efectivamente, más aún cuando las exportaciones no se paran y el arancel establecido comienza a funcionar. Es decir, habrá que ir trabajando más allá de un proceso electoral que tiene en ciernes de alguna manera al país. Sí, Miguel, este es un mal momento para nosotros porque, claro, la incertidumbre electoral se junta con esta incertidumbre, digamos, del arancel. Yo veo con buenos ojos las reuniones rápidas, me parece que bastante eficientes, que ha tenido el ministro de Producción y Comercio con los diferentes sectores productivos, en la que además, evidentemente, ha participado, y les vi ahí en las reuniones de la canciller Sommerfeld y también el ministro de Economía, que además fue ministro de Comercio Exterior hasta hace poco. Entonces, creo que los tres que representan en este momento ese frente internacional, ese frente productivo, pueden tomar muy buenas decisiones en conjunto con el sector productivo. Un tema, Miguel, que a mí sí me ha preocupado de alguna forma es que he oído, sobre todo la semana anterior, que se ha tratado de minimizar el impacto de estos aranceles, diciendo justamente es solo 10% y entonces tenemos igual que América Latina y no pasa nada, y a los asiáticos les clavaron aranceles del 20, 30 o 40% y entonces nosotros estamos mejor que nuestros competidores. Mire, ese análisis, sinceramente, es un poco simplista y no toma en cuenta toda la dinámica del comercio internacional y sobre todo el caos que se acaba de generar de alguna forma en el comercio internacional, en la Organización Mundial del Comercio, tras el anuncio y la puesta en vigencia ya de estos aranceles de parte del presidente Trump. Entonces le pongo un ejemplo, ¿no? El caso del camarón. Uno podría analizar esto en dos partes, ¿no? La primera parte se puede ver como positiva para el Ecuador, del punto de vista de que teníamos 0% de arancel para ingresar a Estados Unidos, nos acaban de poner 10%, pero al resto de países de América Latina le pusieron también 10%. Y a nuestros competidores asiáticos, ¿no es cierto?, sobre todo Tailandia, por ejemplo, o Vietnam, les pusieron aranceles superiores al 25%, ¿no? Entonces, claro, uno dice el camarón que viene del Asia hacia Estados Unidos ahora no va a poder entrar tan fácil, de hecho va a perder el mercado porque con un 27% más es muy difícil competir, y ahí va a ganar el Ecuador. Entonces es la primera parte del análisis, esa parte es cierta, pero eso no toma en cuenta todo lo que sucede a nivel internacional, porque uno dice, y ese camarón asiático, que además es de menor calidad, mucho menor calidad que el ecuatoriano, se va a regresar y se va a ir a otras partes del mundo, entonces tratará de entrar a Europa, tratará de entrar en China, y solo si es que entra a China, lo que va a suceder es que el precio de ese camarón a nivel internacional va a caer. Entonces, ahí tendríamos nosotros una repercusión incluso más negativa porque nuestro principal mercado para el camarón es la China, por ejemplo, y por hoy, y Estados Unidos no va a poder absorber todo ese camarón. Así es como tenemos que comenzar a analizar, Miguel. O sea, uno por uno, entendiendo no solo el impacto en Estados Unidos, sino el impacto de cada cadena productiva a nivel internacional y cómo esperamos que se muevan esos otros mercados. Así lo mismo va a ir sucediendo, digamos, con el caso del banano, con el caso de las flores, o algunos de otros productos manufactureros que lastimosamente ahora tenían un arancel y se les sube, digamos, ese 10% y sin duda que va a haber una pérdida de mercado por ese lado. Usted ha citado el tema de los camarones especialmente, y hay otros productos como las flores. ¿Cuál va a ser el impacto cuando hay mercados importantes como el de los Estados Unidos en el caso de las flores?
Sí, ahí, por ejemplo, la buena noticia, digamos, igual para tener, digamos, lo positivo y lo negativo, ¿no? Por el lado de las flores, el mercado de Estados Unidos no es el más grande, era hasta hace poco el mercado ruso súper importante, eso se ha ido perdiendo lastimosamente con la guerra, a pesar de eso se ha logrado mantener ese mercado y esto esperaríamos que no se pierda, sobre todo porque vienen temas relacionados con el Día de la Madre, etcétera y demás, tanto en Rusia como en Europa, y ese sin duda que es un mercado gigantesco. Ahí no debería haber tanto problema por ese lado. El problema con el sector florícola está por el aumento del arancel del 10% igual, porque nosotros tenemos, ese es uno de los productos que no está beneficiado por un acuerdo comercial ni por los tratados que tenemos con la OMC y por los cuales entraba, por ejemplo, el camarón, el banano, el cacao entran al 0%. En otro grupo de productos está las flores, que entran a Estados Unidos con 6.8% de arancel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que evidentemente terminaremos con el 16.8% de arancel en el caso de las flores, mientras que otros países de América Latina, notablemente Colombia, por ejemplo, a decir alguna cosa, o Centroamérica, no tienen ese arancel porque tienen un tratado de libre comercio. Entonces a ellos les han subido 10, igual que a todos, pero al Ecuador nos queda ese remanente, digamos, del arancel que ya teníamos. Y claro, Miguel, una cosa es competir con un arancel del casi 7%, que ya es muy complicado, pero como nuestra rosa es excelente, de muy buena calidad, y tenemos empresas bastante productivas del lado ecuatoriano, logramos de alguna forma competir y mantener ese mercado, pese a que tenemos una pérdida, digamos, de competitividad por el arancel que tenemos adicional con Estados Unidos. Pero otra cosa es ya competir ya no al 7%, sino en la parte de arriba de la curva de la demanda, es decir, al 17%. Ahí el consumidor toma otros tipos de decisiones y bastante más complicado mantenerse ahí arriba. Lo mismo sucede con productos, o incluso peor, con productos como el brócoli, ¿no? El brócoli congelado ingresa a Estados Unidos hoy por hoy con un 15% de arancel. Ese es un producto que durante mucho tiempo se ha estado tratando de que se le baje el arancel en Estados Unidos, no se ha logrado, y ahora estaría en el 25%, ¿no? Y ahí sí hay una complicación adicional, porque uno de nuestros principales competidores es México, en el tema del brócoli, y Estados Unidos a México no le ha topado esas partidas arancelarias. La que les ha topado son las partidas relacionadas con los vehículos, por ejemplo, ¿no? Que esa le subió a México 25%, pero en el tema del resto de productos, aranceles y demás que comercia Estados Unidos, ahí no le han topado esos aranceles a México, ¿no? Entonces, ahí tiene usted dos productos que están en desventaja, y quizá el tercero solamente, Miguel, para aumentar uno o dos del sector manufacturero, son las cerámicas y algunos tipos de exportaciones textiles, como las medias de nylon, algunos tejidos, etcétera, y demás, que tienen arancel para ingresar a Estados Unidos y en los cuales otra vez estaríamos en desventaja frente a otros países que tenían ya tarifa cero y ahora le suben a 10, y sin duda con el caso de México, con el cual esas tarifas no han sido topadas. Y otros productos que pudieran verse afectados y que no han tenido esa carga y que pudiera incidir en la competitividad. Bueno, el resto de sectores, digamos, de la economía, más allá de estos grandes sectores agroexportadores donde estamos viendo problemas, seguiremos viendo problemas en el sector, digamos, por ejemplo, frutícola, en los temas relacionados también con ciertos tipos de chips, los patacones, los chips de yuca, los chips de verde, etcétera, demás, que son muy apetecidos, por ejemplo, en los Estados Unidos, y tenía un crecimiento muy importante, algunos tipos de barras de energía, es decir, todo lo relacionado con alimentos procesados, sin duda que puede tener una repercusión ahí. Entonces, esto solamente para decirle, Miguel, que es muy importante que no caigamos en el simplismo de decir, a nosotros nos pusieron 10, a los otros le pusieron más, entonces nosotros estamos mejor que los otros. Y yo entiendo esa necesidad de incluso políticamente tratar de vender esa idea, pero técnicamente no es correcta, ¿no? Las cadenas de valor se van moviendo, y entonces, ¿qué es lo que nos queda al Ecuador en este momento? Entonces, analizar muy bien cuáles son esos efectos, yo le diría ya uno por uno. Sin duda hay una repercusión a nivel internacional en términos de competitividad de esas exportaciones directas hacia los Estados Unidos. Lo bueno es que el Ecuador hoy por hoy tiene dos grandes acuerdos comerciales
con dos bloques muy importantes, digamos, ¿no? Un bloque y un país, la Unión Europea, y ahora tenemos con China. Entonces, no es que digo que ahora vamos a cambiar inmediatamente de Ecuador a esos otros, perdón, de Estados Unidos, de esos otros países exportando desde Ecuador, sino que vamos a tener que ir pensando dónde existen oportunidades inmediatas para que, así como ha habido otros shocks en el pasado, comencemos a avanzar. Pero todo esto, Miguel, siempre teniendo en cuenta que el Ecuador está mejor con apertura comercial que con proteccionismo. Está mejor vendiéndole más al mundo que vendiéndole menos. Y en eso es donde al menos yo no termino de entender bien la política de los Estados Unidos, la política proteccionista que propone el presidente Trump. No entiendo cómo escala a este nivel, este problema, digamos, de Estados Unidos, de cómo reindustrializar Estados Unidos, de cómo generar más competitividad en Estados Unidos. Lo escala a un nivel de una guerra comercial en el cual los propios de Estados Unidos y sus ciudadanos van a terminar evidentemente perdiendo, porque el otro efecto que hay que analizar, Miguel, es el aumento de precios ya en los Estados Unidos. Entonces, el aumento de precios es real. Cuando uno tiene un arancel, una parte lo podrán asumir, digamos, los productores o quienes están mandando ese producto hacia Estados Unidos en este caso, pero la gran mayoría, y esto lo demuestra la teoría económica y la práctica económica del comercio de los últimos 100 años en el mundo, cuando uno pone un arancel, sobre todo tan alto como ha puesto el presidente Trump, eso termina haciendo que los precios de internos suban. Ese efecto va a hacer que haya mayor inflación en los Estados Unidos y seguramente mayor inflación en buena parte del mundo. Y ahí es donde, por ejemplo, en el Ecuador este año seguramente tendremos una inflación un poco más alta de lo que teníamos pensado. Nada que para el Ecuador sea muy complicado, digamos, ¿no es cierto? Porque al estar dolarizados no tenemos problemas de hiperinflación, habrá una inflación importada en ciertos productos y tendremos que ir controlando, revisando qué se puede hacer por ahí. Pero del punto de vista conceptual es donde más me preocuparía a mí también, que a veces uno se olvida de estos temas, pero claro, hoy por hoy se vuelve mucho más fácil para todos quienes no les gusta el comercio, no les gusta el libre comercio, no les gustan los TLCs, no les gusta la apertura comercial, oponerse y decir, mira, si Estados Unidos está haciendo esta política de sustitución de importaciones, de tratar de encerrarse, de tratar aranceles, ¿por qué no lo volvemos a hacer en el Ecuador o en América Latina o cualquier otro país? Bueno, la realidad es que en el Ecuador ya lo hicimos entre los años 60 y los años casi 80. Abandonamos esa política de sustitución de importaciones porque vimos que no funcionaba para generar competitividad, eficiencia, productividad. No funcionó ni en el Ecuador ni en otros países de América Latina, pero después, durante el correísmo, se retomó la práctica de sustitución de importaciones, digamos, aupados en realidad en muchos de los mismos conceptos que en este momento, lastimosamente, de forma equivocada, está utilizando el presidente Trump, y ese es un, digamos, un efecto de todo esto que creo que vamos a ver, en el cual la globalización va a estar mucho más complicada, los acuerdos comerciales también están en entredicho, etcétera. Entonces, creo que ese es un tema que tendremos que analizar uno a uno para evitar que aquellos que quieren quitar los acuerdos comerciales, que quieren encerrar más al Ecuador, lo vuelvan a hacer. Y con estos aranceles, el futuro de las relaciones comerciales, sabemos que usted mismo luchó intensamente cuando fue ministro, un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero sí ir logrando avanzar con la presencia de nuestros productos en mercados tan importantes como el americano. Sí, Miguel. A ver, entonces, lo primero, en términos de la relación con Estados Unidos, hay que mantener una muy buena relación con Estados Unidos, ¿no? Más allá de esta, digamos, potencial guerra comercial, etcétera, y demás que se está dando en el mundo, el Ecuador es un país pequeño, es un país que depende muchísimo de los Estados Unidos, no solo por la cantidad de comercio que enviamos y por lo que importamos también, que es muy esencial para nuestra producción, para nuestros consumos, etcétera y demás, sino también, digamos, por la cantidad de productores que envían sus productos, la cantidad de exportadores que tenemos hacia los Estados Unidos y cómo eso se genera en términos de encadenamiento internos en el Ecuador. Entonces, primero, el mantener una buena relación comercial, diplomática, económica con Estados Unidos es esencial ahora y siempre, digamos, ¿no? Y lo será evidentemente en el futuro. En términos de un TLC, la misma reflexión. Necesitamos seguir teniendo como un norte del Ecuador, como una política pública, el poder llegar algún momento al tener un acuerdo comercial, que no será un acuerdo comercial estilo TLC como lo negociaron Colombia, Perú, Chile hace 15 años, o el que tiene también Costa Rica. No va a ser ese ya el modelo.
porque el presidente Trump acaba, digamos, de romper ese modelo de acuerdos comerciales, sin duda, con lo que acaba de hacer la semana pasada. Si bien no vamos a tener un TLC como ese que podríamos haber tenido hace 15, 20 años, ahora lo que tenemos que seguir haciendo es buscando negociaciones, digamos, bilaterales para poder seguir avanzando. Yo creo que lo óptimo hubiese sido que podamos avanzar hacia un tipo de acuerdo estilo TLC, no solo por el tema comercial, sino porque los acuerdos de libre comercio, los tipo TLC con Estados Unidos, son mucho más comprensivos, son mucho más amplios, son mucho más globales que solamente el tema comercial, y topan temas relacionados con facilitación de comercio, temas relacionados con propiedad intelectual, temas relacionados con comercio electrónico, temas relacionados, bueno, de todo tipo, ¿no? O acuerdos modernos o mucho más modernos como el que firmamos hace 2 años y medio con Costa Rica, o el que se terminó de negociar pero todavía no se pone en vigencia con Corea del Sur, etcétera. Entonces son acuerdos de nueva instancia, de última generación, que son muy interesantes. Entonces el Ecuador tiene que seguir buscando esas relaciones comerciales. Yo sí, lastimosamente, le debo decir, Miguel, que en este momento, con la decisión del presidente Trump, el poder llegar a un acuerdo negociado llamémosle de libre comercio, un acuerdo comercial amplio, es muy complicado. Lo que va a suceder ahora es que el Ecuador va a tener un par de oportunidades, y yo me refiero a un par de reuniones, para poder presentar alguna alternativa específica que nos abra alguna oportunidad de reducir este 10% de arancel que nos ha puesto Estados Unidos y que le ha puesto a gran parte del mundo y de América Latina. Pero ya no va a ser una reunión de tipo, digamos, estratégica, como se hacen en los TLCs, en el cual podemos ir, negociar, hay varias rondas, hay ciertas líneas rojas, etcétera. Entonces, por eso es que el tipo de negociación actual que se está haciendo no es la más favorable, no es la más adecuada. La anterior, digamos, de acuerdos comerciales negociados era mucho mejor. Y esto es lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante, Miguel, ¿no? El mundo, para mal, diría yo, ha entrado en una nueva fase de proteccionismo, de guerra comercial, y tendremos que ver en qué termina todo esto. Bien, usted mira con buenos ojos entonces, Julio José, la perspectiva luego de estas decisiones que ha tomado la administración Trump. No, le veo bastante compleja, le veo complicada. Creo que no hay que minimizarle, digamos, a los riesgos internacionales y riesgos globales que esto va a traer. Entonces, recapitulemos algunos de esos riesgos, Miguel. El uno es una posible caída del PIB mundial. Eso ya lo damos por descontado, que el mundo va a crecer menos, con menos apertura comercial, el mundo crece menos. Eso se ha demostrado durante los últimos 60 años, digamos, de apertura comercial. El mundo está mejor, las empresas están mejor, los consumidores están mejor con más apertura que con menos apertura. Y el líder, digamos, de esa apertura global había sido los Estados Unidos, manteniendo un arancel del 1.5%, digamos, promedio, frente que ahora Estados Unidos pasó de ese promedio de 1.5% a cerca del 20% si sumamos y restamos todo lo que se ha hecho la semana pasada, digamos, con diferentes países. Entonces, hay un cambio total de la pragmatismo, digamos, comercial de los Estados Unidos hacia esta nueva visión, esta nueva tendencia. Entonces, menor crecimiento económico, sin duda que una inflación en los Estados Unidos, un recambio total de las cadenas de abastecimiento. Entonces, dentro de estas posiciones, evidentemente el Ecuador tiene sectores y productos donde puede haber algunas oportunidades de corto plazo, pero en general yo no veo que podamos salir a decir que el Ecuador está mejor que antes o es más competitivo que antes por esta decisión unilateral de los Estados Unidos de ponernos un 10% de arancel. La situación es más compleja, hay que tomarla con la seriedad que requiere, separar el tema político de los temas económicos, o mucho más, separar el tema electoral de estos temas comerciales, y tomar las mejores decisiones posibles para poder seguir avanzando, ¿no? Ya hemos enumerado algunas de esas decisiones y seguir avanzando. Quizás lo único que podremos uno pensar en el corto plazo, Miguel, que puede ser positivo de toda esta situación para el Ecuador, es que como estamos dolarizados, el dólar va a tender a depreciarse, ¿no es cierto? Al menos en el corto plazo va a haber una tendencia a la depreciación del dólar, y eso puede de alguna forma incentivar esas exportaciones o abaratar esas exportaciones comparado a otros países, pero esa no es una ventaja competitiva, es una ventaja cambiaria temporal, digamos, que no debería ser una tabla de salvación para el Ecuador. Entonces debemos seguir trabajando. ¿Qué cambia con esto? En realidad, el Ecuador tiene que seguir haciendo sus deberes, sus tareas. Tenemos muchas tareas para reducir
los temas pararancelarios para poder facilitar el comercio no solo con Estados Unidos sino con el resto de países. Hay muchas trabas en términos de compras públicas, de propiedad intelectual, trabas de demoras, ¿no es cierto?, en la desaduanización de productos, tanto para exportar como para importar, y esto sucede tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, como nuestros socios asiáticos. Entonces tenemos mucho que mejorar por ahí, y el resto tenemos que seguir trabajando en productividad, competitividad y demás, ¿no? Entonces yo de ninguna forma le veo que esto lo podemos poner como que el Ecuador está mejor que antes por estos aranceles que se han subido. Tenemos que ser coherentes con la posición de que subir aranceles, no porque lo haga el presidente Trump, está bien, no es una posición adecuada ni aceptable para quienes creemos en el comercio, en el libre comercio. Bien, como siempre, muchas gracias a la atención al exministro de la Producción, Julio José Prado, respecto de la imposición de aranceles de los Estados Unidos a los diferentes países y cómo pesa en el caso ecuatoriano. Julio José, muy amable. Gracias, muchas gracias, Miguel. Saludos. Muy amable. 8:38 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el asambleísta de ADN, Adrián Castro, y temas de interés: las tareas que cumple la Asamblea Nacional, el caso de la dirigente sindical del IES, Rosa Argudo, y también otros temas de interés en la coyuntura política nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivera.